¿Cuál es la intención de Dios para ti en este inicio de año? ¿Alguien me lo resume en una palabra? Así es. Crecer. Que realmente crezcas espiritualmente, que avances, que realmente puedas dejar atrás esos vicios, esas ataduras que te trajeron arrastrándote en el 2020, tanto de pecados como también de emociones, tristezas, heridas, todo eso que te impide poder avanzar a la libertad que Dios te ha dado y que puedas disfrutar todo lo que Él tiene para ti, la bendición que Él tiene para ti. Así que necesitas avanzar, crecer espiritualmente, ¿verdad que sí? Y esto me llevó a recordar que hace tiempo las mamás torturaban a los hijos con un remedio según muy bueno para crecer, que era el famoso aceite de hígado de bacalao. ¿Se acuerdan de eso? Levante la mano quién lo tomó o se lo dio a alguien a sus hijos. A ver, wow. Bien, yo una vez lo tomé y la verdad es que no pude seguir. El sabor a pescado era tan fuerte, insoportable, que no pude. Y todo sea por unos centímetros más, ¿verdad? De estatura. Pero ¿alguien intentó otro remedio milagroso así para crecer? Alce su mano. ¿Alguien intentó algo más? ¿Alguien más? ¿Nadie? Yo recuerdo que mi mamá, y aquí está mi hermana, nos daba todos los días antes de irnos al colegio, ¿te acuerdas que nos daba? Un licuado con huevos, pero huevos así crudos. Obviamente los ponía y tómatelo, ¿no? Y obviamente sí se sentía el sabor. Y según con eso ya ibas bien listo para ir al colegio. Pues bueno, gracias a Dios que en lo espiritual no necesitas sufrir tanto para crecer grande, sano y fuerte, que es el deseo que Dios tiene para ti en este año y en todos los años, ¿verdad que sí? Así que hoy vamos a ver este tema. Por favor, apúntalo en tus notas. Sé que va a bendecir tu vida. Y vamos a continuar con la serie Crece 10.0. Ese es el impulso número 3, la tercera semana de un impulso a tu caminar con Dios, un impulso a tu crecimiento espiritual. Y el título de esta mañana, apúntalo por favor, es La fórmula del crecimiento espiritual acelerado. La fórmula del crecimiento espiritual acelerado. Sí, en la Biblia vienen principios que si tú aplicas en tu vida va a revolucionar y va a avanzar con Dios. Yo recuerdo mucho y aún sigo teniendo ese mismo deseo. Mi deseo es, quiero avanzar. Quiero crecer, quiero servir, quiero que mi vida sea útil en tus manos, quiero cumplir con la tarea que tú me has dado, Dios. Quiero que mi vida valga para algo en este mundo y que pueda impactar mi alrededor antes de partir de aquí. Quiero realmente experimentar ese crecimiento. Y yo veía hombres que inspiraron mi vida. Yo decía, yo quiero avanzar como esos hombres. Pues bien, aquí en tu iglesia te la vamos a poner súper claro y súper directo para que lo puedas apuntar y lo lleves a cabo en tu vida para que puedas avanzar. Una vez más, cuando digo crecer espiritualmente, se refiere a tu interior, tu espíritu y tu alma, que puedas avanzar, que puedas dejar atrás los vicios, los pecados, las ataduras, las heridas y puedas abrazar lo que Dios tiene para ti y sobre todo servirle a Dios y conocerle más. ¿De acuerdo? ¿Amén, iglesia? Eso, muy bien. Entonces, abre tu Biblia por favor en Santiago. Vamos a continuar verso a verso en esta carta que iniciamos hace 3 semanas. Y hoy estamos en el versículo 19. Vamos a cubrir hoy versículo 19 al 27. Aprovecho este paréntesis para saludar a los que nos ven en las redes sociales. Gracias por seguirnos, ya sea en Facebook, en YouTube. Yo te ruego por favor que dejes tu comentario para saber que estuviste aquí y para seguir orando por ti. Que pongas un amén o un saludo durante esta enseñanza, ¿de acuerdo? Bien, ¿ya están ahí, iglesia? Bien, si no trajiste Biblia, yo te animo a que traigas tu Biblia. Es parte clave en tu crecimiento espiritual. Vamos a leer juntos, por favor. Desde el versículo 19 vamos a empezar a leer juntos. Y antes de eso, apunta en tus notas lo que vamos a ver. Vamos a ver 3 ingredientes de la fórmula del crecimiento espiritual acelerado. 3 ingredientes de la fórmula del crecimiento espiritual acelerado. Y aquí el doctor Santiago nos va a compartir esta fórmula con que vamos a poder avanzar. ¿Ok? Bien, leamos primero del 19 al 21, por favor. 19 al 21. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
Santiago inicia con un principio muy importante para que tú realmente puedas avanzar y crecer. Primero él dice, sean prontos ¿para qué? ¿Para hablar? No. ¿Prontos para enojarse? No. Prontos para oír. Prontos para oír, es decir, rápidos, listos y dispuestos a escuchar. Antes de querer dar tus opiniones, antes de poner tu manera de pensar por encima de la palabra o de lo que alguien te dice, detente, sé lento para hablar y obviamente lento para enojarte y escucha primero. Pronto para oír, rápido, listo, dispuesto. Tu crecimiento espiritual, el avanzar como persona, el crecer cada día más a la imagen de Jesús, empieza escuchando. Por eso tienes que primero escuchar. Y dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La otra versión dice, el que vive enojado no puede vivir como Dios manda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son enojones? Levanten su mano. Bien. Tú sabes muy bien esto, ¿verdad? El que vive enojado no puede vivir como Dios manda, como dice esta versión. Pero en el versículo 21 viene la indicación directa. En esta versión dice, en la Nueva Traducción Viviente, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. En la versión tuya dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Quita todo lo que te está dañando, lo que te está ensuciando, lo que te está retrasando, lo que te hace tropezar. Eso es lo primero que tienes que enfocar, pero él te dice, haz eso y luego dice en el versículo 21, una vez más léelo, y recibid con mansedumbre la palabra implantada. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Esta palabra, por favor, subráyala, recibir. Recibir con mansedumbre la palabra de Dios, la palabra que fue sembrada en ti. Recibir significa darle una bienvenida acogedora. Pronta recepción a lo que se ofrece, aceptar cálidamente. Es decir, cuando escuches la palabra de Dios, recíbela en tu corazón abiertamente, con todo tu corazón, con gozo, dale la bienvenida, no a fuerzas, no por obligación ni conveniencia, porque realmente amas la palabra de Dios y quieres vivir la palabra de Dios. Eso es clave en tu crecimiento espiritual. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, acepta con humildad la palabra de Dios en tu vida. Aceptar con humildad, es decir, cuando tú realmente tienes hambre de la palabra, cuando tú realmente estás abierto a la palabra de Dios, cuando tú realmente estás buscando la palabra de Dios, estás inclinado a la palabra de Dios, ahí empieza tu crecimiento espiritual acelerado. Por lo tanto, apunta en tus notas, el primer ingrediente de la fórmula del crecimiento espiritual acelerado es hambre de la palabra. Hambre de la palabra, que realmente seas alguien que tiene hambre de la palabra de Dios, que no vienes a la iglesia por obligación, por costumbre, por conveniencia, sino porque tienes hambre de escuchar la palabra. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Es decir, una verdadera inclinación por la palabra de Dios en tu vida, que ahí en tu casa todos los días haya en ti un impulso, un deseo, hambre por estar leyendo la palabra, estudiando la palabra, por venir a la iglesia, poner atención, tomar notas, porque realmente le estás dando una bienvenida total. Tu corazón está abierto a la palabra, quieres conocer más de Dios, tienes hambre por Él, por la palabra. Ese es el primer paso que tienes que dar. Aquí no hay atajos. Aquí no es de que tú pases y yo ore por ti y ya con eso ya creciste espiritualmente. No. Es la misma manera que ha sido durante miles de años y todo inicia con tener una verdadera inclinación por este libro que es la palabra de Dios. Si quieres crecer realmente, si quieres avanzar, si quieres que sea tu vida cambiada, transformada, si quieres dejar atrás esos vicios pasados que te han ido arrastrando por tanto tiempo, esas heridas, si quieres sanar, no hay de otra, iglesia. Es a través de la palabra de Dios, la palabra que fue implantada en ti, sembrada en ti. Si tú realmente la recibes con humildad, con gozo, con deseo, con hambre, la buscas y estás inclinado a la palabra de Dios, ahí va a iniciar un crecimiento espiritual acelerado. Lo dice la palabra y te lo digo por experiencia propia. Cuando yo realmente decidí dejar de andar dándole vueltas a las cosas y centrarme en este libro, estudiarlo verso a verso, aplicarlo a mi vida, conocerlo, profundizar en él, mi vida dio un salto espiritual como los 15 años antes nunca lo había hecho. Entonces, no hay ningún secreto aquí. ¿Quieres avanzar? ¿Quieres crecer? Ese es un buen propósito para el 2021.
Si realmente quieres avanzar, necesitas una verdadera inclinación por este libro y no nada más decir que sí lo lees o eres cristiano, pero no tienes una disciplina ni una inclinación constante hacia ese libro. Entonces, Mateo 13:23 nos lo recuerda en la parábola del sembrador. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es clave, iglesia. Por eso aquí en Calvary te hacemos tanto énfasis en la palabra de Dios. Por eso vamos verso a verso. Por eso exageramos, bueno, no creo que puedas exagerar con la palabra de Dios, sino que estamos muy enfocados y muy intencionales en que tú te metas a este libro. Por todos lados vas a ver eso, porque sabemos que es lo que Dios quiere y sabemos que cuando tú haces eso, verdaderamente avanzas en tu vida. ¿Cuántos aquí en Calvary tienen más de un año? Levanten su mano. Más de un año aquí en la iglesia. Bien. Estoy seguro que ustedes han experimentado esto. Después de tener más de un año y siendo expuestos a la palabra, y tú mismo cada vez te inclinas más y la buscas con deseo, la buscas con hambre y la vas leyendo, la vas entendiendo, tu vida ha ido avanzando y ha ido creciendo aceleradamente. ¿Verdad que sí? Ahora entiendes más de la palabra, ahora entiendes más sus principios, ahora conoces más al Dios de la palabra y esa misma palabra te ha ido transformando. Ha ido cambiando tu forma de pensar, tu forma de vivir, tu forma de creer, tu madurez espiritual, tu estabilidad en la vida, ¿verdad que sí? La palabra de Dios. Es por ahí. Mira, te voy a contar una historia real, muy interesante, de un testimonio que dio un hombre. Este hombre dice que hace mucho tiempo, cuando él no era cristiano, estaba fumando y se acercó un predicador a compartir el evangelio. Este hombre dice que lo rechazó inmediatamente. Le dijo, no, yo no quiero saber nada de esas cosas de Cristo y de Dios y todo eso, y esos aleluya, yo no quiero saber nada. Y el predicador, muy buen predicador, insistente como debemos de ser, insistió y le insistió, y él decía, no quiero saber nada de eso. Por último, el predicador le dijo, mira, está bien, te voy a dejar este Nuevo Testamento, un libro, para que tú lo leas en tu casa. Y él le dijo, mira, la verdad es que no lo voy a leer. Es más, dice, si tú me lo dejas, voy a agarrar esas delgadas hojas y las voy a usar para mis cigarros y voy a fumar esas hojas. El predicador sorprendentemente le dijo, de acuerdo, solamente te pido que antes de que te fumes una hoja, la leas. Está bien, le dijo. Entonces se fue y le dejó el Nuevo Testamento. Pasaron años y en un congreso pasó este hombre ya convertido y dijo lo siguiente: empecé por fumarme a San Mateo, luego a San Marcos y después a San Lucas, pero cuando llegué al capítulo 3 de Juan ya no pude seguir fumando. Al leer el versículo 16, donde dice que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que no se pierda tenga vida eterna, esas palabras transformaron mi vida y ahora soy un hijo de Dios. La palabra de Dios realmente tiene poder porque es viva y eficaz. Entonces, iglesia, yo sé que lo has escuchado antes, pero es importante que ahora lo vuelvas a escuchar. Si tú expones tu corazón honestamente, abiertamente, le das la bienvenida acogedora y con gozo y con hambre a este libro todos los días de tu vida, te aseguro y te garantizo que en un tiempo no serás el mismo y vas a avanzar aceleradamente porque la palabra de Dios tiene ese poder. Jesús lo dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Mientras más expongas tu corazón a este libro, más conocerás al Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Escudriñar significa estudiar a fondo la Biblia. No nada más leerla de vez en cuando. No nada más leerla y te vas saltando de aquí y de allá. O ahí que te acuerdas la abres y más o menos un salmo que te guste. No. Tienes una inclinación constante, un estudio profundo de la palabra de Dios y vas verso a verso y vas escudriñando, estudiando cada palabra. Créeme que eso es la clave para que tu vida dé un paso espiritual, un salto espiritual y puedas avanzar y puedas sanar lo que tienes dentro y dejar atrás esos vicios que te han destruido tanto. Amén.
Por eso es importante. Entonces te pregunto, ¿recibes la palabra en tu corazón? ¿La recibes gustosamente? ¿Tienes hambre por la palabra de Dios? Si tú eres indiferente o si eres alguien frío a la palabra de Dios y nada más cuando vienes aquí a la iglesia y porque yo la estoy enseñando o el que está enseñando aquí, no vas a poder avanzar realmente. Necesitas tener una inclinación constante. Yo cuando estaba orando por esto y por ustedes y yo mismo decía, Dios, perdónanos por nuestra frialdad hacia tu palabra y enciende en nuestros corazones una sed insaciable de ella. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirles que cuando oramos por ustedes, oramos por la iglesia, oramos por un avivamiento, pero no un avivamiento falso que nos han enseñado en ciertos lugares donde la gente tiembla y se cae al piso. Eso no es avivamiento. Un avivamiento es cuando la gente realmente tiene hambre por la palabra de Dios, que realmente hay una apertura en sus corazones y un deseo de aceptar la palabra y de ser transformados y de avanzar. Cuando yo veo a un hombre que tiene que no tiemble o que no se caiga al piso, pero después de que pasaron meses de estar expuestos a la palabra, su vida fue transformada como ese fumador. Ahí puedes ver la obra de Dios genuina y ese es un verdadero avivamiento. Vidas transformadas por la palabra de Dios, que es Cristo mismo en nuestro corazón. Amén, iglesia. Entonces, aquí en la iglesia tenemos un plan de lectura y además los miércoles, a partir de este miércoles a las 7:30, vente a la iglesia porque vamos a iniciar los estudios de hombres y mujeres y vamos a profundizar en estos mensajes que tenemos los domingos para que tú puedas avanzar y crecer aceleradamente. Entonces, aquí en esta iglesia, en tu iglesia Calvary, profundizamos en la bendita palabra de Dios y hemos visto cómo eso ha llevado a crecer espiritualmente a muchas personas. Amén. Sigamos por favor con el doctor Santiago. Vamos a leer el versículo 22 al 25, por favor. Santiago 1, 22 al 25. Una vez más les invito a quien no trae Biblia, traiga su Biblia el próximo domingo. Es una bendición. Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida como era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Iglesia, si tú realmente has recibido la palabra de Dios con mansedumbre, la has aceptado y le das una bienvenida acogedora con todo tu corazón, obviamente eso implica que vas a hacer algo con la palabra. No la vas a dejar nomás ahí y la vas a olvidar, ¿verdad? Sino que eso que realmente estás entendiendo lo vas a llevar a la práctica, lo vas a llevar a ponerlo en práctica en tu vida, ¿verdad que sí? Aquí es en donde se quedan en este lapso, en este paso se quedan todos los religiosos. Los religiosos dicen amén, gloria a Dios, y puede que se sepan la Biblia más que tú, pero solamente la tienen en su mente y la olvidan y no la consideran para llevarla a la práctica. Por eso es muy importante que puedas entender esto. El versículo 22, en la Nueva Versión Internacional dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Llévenla a la práctica. Y la Nueva Traducción Viviente dice, en el 23 y 24, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Yo creo que todos ustedes tienen un espejo en su casa, ¿verdad? Yo cuando me veo en el espejo y me estoy peinando y me pongo gel, obviamente te estás viendo en el espejo con una intención, ¿verdad? No nada más es para contemplar tu hermosura y luego ya te vas, ¿verdad que no? Te ves en el espejo y ves imperfecciones o ves algo que tienes que hacer o reparar, ¿verdad? Tienes que peinarte ese gallito que te salió, o las mujeres se ponen maquillaje para esos granitos, o etcétera, ¿verdad? Los hombres, la barba y todo eso. Entonces, exactamente así, me encanta cómo el doctor Santiago utiliza la ilustración de un espejo para que entendamos que la palabra de Dios es un espejo.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando tú te expones a ella, te muestra tus imperfecciones. Te muestra en donde tienes que hacer cambios, arreglos, ajustes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pues ¿sabes qué? La clave para que avances es que lo hagas. Es que no te vayas despeinado. Es que no te dejes ese granito. Que realmente dices, ¿sabes qué? Hoy, al exponer mi corazón a la palabra, sea aquí en la iglesia o en tu casa, me di cuenta que esta práctica que estoy llevando es incorrecta ante los ojos de Dios. O me di cuenta que este pensamiento o este hábito es destructivo. O me di cuenta que Dios me está llamando a tener más intimidad con Él. O me di cuenta que Dios quiere que haga esto. O Dios me está impulsando a servir en la iglesia. Ahí, si puedes recibir eso, eso es clave. Estás recibiendo una palabra directamente del Creador del universo. No la eches en saco roto, como decimos aquí. Si verdaderamente la consideras y la pones en práctica, entonces vas a avanzar. Te lo vuelvo a decir. Te puedo resumir que en este punto han caído muchísimos hombres y mujeres que toda su vida siguen dando vueltas en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, o inclusive van hacia atrás. ¿Por qué? Porque cuando Dios en su misericordia habló directamente a sus vidas, no hicieron nada al respecto. Por lo tanto, Dios no vuelve a hablarle a una persona así. Jesucristo dijo, no eches las perlas ¿a quién? A los cerdos, no por insultarlos, sino porque ellos no van a apreciar eso, ¿verdad? Algo tan valioso. Entonces, si tú tienes un corazón humilde y recibes con humildad la palabra, la aceptas con humildad, le das la mejor bienvenida, estás buscando la palabra, no te pierdas enseñanzas verso a verso, tomas notas, en tu casa estás leyendo, abres tu corazón, dices, Dios, quiero conocerte, quiero cambiar mi vida. Dios te va a escuchar y te va a mostrar situaciones específicas en tu vida que necesitas hacer cambios, ajustes, adaptarte, dejar o hacer. Si eso tú no lo ignoras, si realmente lo consideras y tiemblas ante eso porque es Dios mismo hablándote y lo pones en práctica, ahí vas a dar un brinco hacia adelante. Esa es la diferencia en el caminar de muchos hombres y mujeres a través de los años. Siempre pongo el ejemplo de hombres y mujeres en esta iglesia que aunque tengan poco tiempo, han avanzado mucho más que hombres y mujeres que tienen años en el Evangelio y no han avanzado más. Por este pequeño detalle. Amén. El versículo 25 en la Nueva Traducción Viviente dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta, la palabra de Dios que te hace libre, y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Apunta eso en tus notas. Si pongo en práctica y no olvido lo que escuché, entonces Dios me bendecirá por mi obediencia. Si pongo en práctica y no olvido lo que escuché, entonces Dios me bendecirá por mi obediencia. Ahí está la plenitud de Dios en tu vida. Ahí está. No se trata de que yo ore por ti para que tú seas lleno de la presencia de Dios. Se trata de que tú realmente pongas el corazón en Dios, en su palabra, y la lleves a la práctica. Y ahí dice, Dios te va a bendecir por eso. La plenitud de Dios en tu vida. Ahí está el crecimiento en tu vida. Por lo tanto, el segundo ingrediente de la fórmula del crecimiento espiritual acelerado es práctica de la palabra. Práctica de la palabra. No nada más es un hambre por la palabra. Ya la tienes, perfecto. Ahora, ¿qué vas a hacer con ella? Eso es clave en tu vida, la práctica de la palabra. Por lo tanto, lo que debería de suceder cada vez que salen por esa puerta los domingos o salimos por esa puerta los domingos es llevar una lista de cosas que Dios habló para inmediatamente ponerlas en práctica. Por ejemplo, nosotros tenemos cada viernes una videoconferencia con mi jefe o con el jefe de mi jefe. Y todas las conferencias tú tienes que tener una libreta y estar apuntando lo que te están pidiendo que tienes que hacer o cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Los que trabajan saben que es así. Cuando tú no apuntas lo que el jefe está diciendo, te llaman la atención. Entonces todo el mundo tiene su libreta y yo estoy poniendo ahí, ok, tengo que hablarle a este cliente tengo que subirle el precio, a este cliente ya no le voy a surtir por esto, a este tengo que cobrarle y hacer estrategias para que este cliente que se fue, que lo recuperemos, etc.
Saliendo de ahí, el lunes tengo que empezar a poner en práctica eso, porque mi jefe el siguiente viernes me va a decir qué pasó con lo que dijimos el viernes pasado. Es obvio, ¿verdad? Para llevar un seguimiento. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo, que trabajan así? Bien. Pues imagínate con el jefe de jefes, el rey del cielo. Cuando tú te expones a la palabra, es Dios mismo hablándote. Es increíble que nos acostumbramos tanto y que lo menospreciamos tanto, que ya la palabra de Dios no es algo tan valioso e importante como debería de ser. La misma indicación del jefe supremo que creó el universo y que te está hablando a ti, que ni siquiera tendría que hacerlo, pero en su misericordia te está diciendo, hey, esta relación que tienes en tu vida hay que cortarla. O hey, esta decisión que tienes que hacer, tómala. Hey, esto que tienes que servir, sirve. Cambia, ajusta, deja, toma, haz. Entonces, cuando salgas de aquí, eso debería ser tu prioridad. ¿Qué fue lo que Dios me está pidiendo hacer para poder avanzar en su vida? Ahora, nosotros en tu iglesia te ayudamos. Por eso los miércoles a las 7:30 vamos a hacer exactamente eso. Vamos a aterrizar y a escribir qué es lo que Dios está hablando a tu vida con esta palabra para que puedas avanzar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estoy diciendo es esto: aterriza en tu vida lo que aprendes de la Biblia. Aterriza en tu vida lo que aprendes de la Biblia. Eso es clave en tu crecimiento espiritual. Si realmente deseas avanzar, aquí el doctor Santiago, inspirado por Dios, te está diciendo, necesitas llevar a la práctica lo que estás aprendiendo. No es suficiente que digas verso a verso toda la palabra de Dios. Ya me eché 1 y 2 de Pedro con el pastor todos los domingos y ya me sé los versículos de 1 y 2 de Pedro y ya sé quién la escribió, por qué la escribió, cuándo la escribió, cuál fue la intención de que la escribió. Perfecto, tienes hambre de Dios. El punto es, ¿qué haces con eso? ¿Verdad? ¿Sabes? Y te confieso aquí entre nos, aunque sé que están nuestros amigos de las redes sociales, es uno de los puntos en que más necesitamos mejorar las iglesias Calvary. ¿Por qué? Porque todas las iglesias Calvary, todas enseñan verso a verso. Y todas tenemos una inclinación por la palabra. Sin embargo, hemos visto que a veces crecen fenómenos en la iglesia, que tienen mucho conocimiento bíblico, pero no lo llevan a la práctica. De nada sirve haber ido verso a verso toda la Biblia, si ese verso a verso no transformó tu vida en la práctica. Amén. Por eso el crecimiento espiritual es práctica de la palabra. Mira lo que dice Isaías 62:2. Hablando Dios, dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Miraré, le pondré atención. Voy a poner mis ojos sobre aquel que es pobre y humilde de espíritu, que recibe con humildad y mansedumbre la palabra de Dios y que tiembla ante mi palabra. ¿Tú tiemblas ante la palabra de Dios? Nuestro texto aquí nos dice una vez más el ejemplo del espejo. Mira el versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La metáfora que aquí está tomando Santiago, que en ese tiempo las mujeres les gustaba mucho pasar tiempo frente al espejo. En ese tiempo, hoy ya no, aquí en esta iglesia no. Entonces está tomando ese ejemplo como esas mujeres que empiezan a ver si hay un vello de más, si hay un cabello que tienen que arreglar, una arruga que tienen que cubrirse. Así dice, si miras atentamente la perfecta ley que te hace libre, la palabra de Dios, si la miras así con ese detenimiento, con ese cuidado para saber dónde tienes que hacer ajustes, imagínate cómo vas a ser espiritualmente de bello y bella. ¿Verdad que sí? Es exactamente lo que él está diciendo. Ahora, el espejo de la palabra no es como nuestro espejo ordinario, que solo nos muestra nuestros rasgos externos, ¿verdad? De acuerdo aquí cuando dice su rostro natural, está hablando de tu interior. Te muestra tus motivos, tus deseos, tu condición interior. Entonces, un cristiano que crece, que avanza como tú y yo, un cristiano sano, maduro, se mira en la palabra de Dios para hacer algo al respecto, no solo para almacenar datos que no utilizará. ¿Cuántos dicen amén?
Puedes decirle a alguien, oye, ¿cómo estuvo la iglesia Calvary, Culiacán Norte? Oh, estuvo buenísima. Sí, y el pastor Hugo que enseñó, hombre, enseñó una palabra buenísima que Dios me habló. Ah, perfecto. ¿Y qué hiciste con eso? Nada, pero estuvo buenísimo, eso sí. Pues ese buenísimo de nada sirvió, ¿verdad? Lo buenísimo sería que temblaras ante eso, que encendiera tu corazón, que ardiera tu interior y dijeras, no puedo seguir viviendo igual. Tengo que tomar esa decisión. Tengo que hacer ese cambio. No puedo continuar igual. No puedo ignorar lo que Dios habló a mi vida hoy. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es la intención de la enseñanza. De hecho, mira lo que dice Efesios 5:27 hablando de la novia, de la iglesia. Del Señor Jesús dice, para presentársela a sí mismo como una novia llena de esplendor y belleza. Esta parte dice que a través de la palabra, el Señor Jesús está trabajando en su novia, en su iglesia, para presentársela a sí mismo en los últimos tiempos, cuando vengan las bodas del Cordero, una novia, una iglesia llena de esplendor y de belleza. Por lo tanto, iglesia, viéndolo de esta manera, lo que sucede cada vez que te expones a la palabra de Dios, cada vez que vienes aquí los domingos, es que sacamos el espejo de la palabra, tú te ves, haces ajustes para que cada día seas más bello y más bella internamente para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Para cuando Él venga por ti, sea que te mueras o sea que Él venga por nosotros, seas alguien que ya embelleció su interior y su alma al estar haciendo cambios en tu vida, dejando los egoísmos, dejando los hábitos pecaminosos, dejando las situaciones que no le agradan a Dios en tu vida. Y entonces cada vez eres más bello, eres una persona más bella en tu interior. Cada día más parecido al Señor Jesús. Amén. Mira, te explico este ejemplo. Que es una otra historia verdadera, súper interesante. Resulta que un profesor de un seminario bíblico conoció a un hombre que decía que él se había memorizado el Antiguo Testamento. ¿Te imaginas eso? Y en el idioma original, en hebreo y en arameo. Entonces el maestro de seminario no lo podía creer. Entonces lo citó a un café y se sentaron. Y el maestro de seminario, que también le gustaba mucho el hebreo y tenía una Biblia en hebreo, le dijo a este hombre, a ver, vamos a empezar con el Salmo 1. Y este hombre citó el Salmo 1 en hebreo. El profesor con su Biblia hebrea en la mano lo iba leyendo y este hombre lo iba citando. Y así se fue diciéndole partes del Antiguo Testamento en diferentes partes. Y el hombre que estaba sentado citaba de memoria todas esas partes en hebreo y en arameo. ¿Puedes creerlo? Pero lo más impactante cuando terminó todo es que el profesor se dio cuenta que ese hombre que se ha memorizado el Antiguo Testamento en hebreo y en arameo era ateo. Era ateo. No creía en Dios. No era alguien que amaba a Dios y se sabía el Antiguo Testamento de memoria en hebreo y en arameo. Por lo tanto, ir verso a verso en toda la Biblia no es suficiente si nosotros no llevamos a la práctica y que eso realmente impacte nuestras vidas. Por lo tanto, te invitamos una vez más el miércoles que no faltes para que te podamos ayudar en esto. Otra cosa que te quiero decir que leí también es que se hizo una encuesta en Estados Unidos a 4,000 cristianos y le preguntaron esto: ¿sientes que la predicación del domingo se relaciona con lo que está sucediendo en tu vida? El 83% no vio prácticamente ninguna conexión entre lo que escucharon el domingo por la mañana y lo que enfrentaron el lunes por la mañana. Por lo tanto, solamente era conocimiento bíblico. Pero eso no va a suceder aquí en tu iglesia. Por eso siempre aterrizamos la palabra a tu vida diaria, a que realmente tenga un impacto y aplicamos a tu vida la palabra de Dios para que esto no suceda aquí. Y que no sea solamente un conocimiento bíblico, sino que sea una palabra que transforma tu diario vivir allá afuera. Amén. Entonces, cada vez que vengas a la iglesia, cada vez que estudies la palabra de Dios y termines, hazte esta pregunta y apúntala en tus notas, por favor. Te va a servir de mucho. ¿Qué desea Dios que haga con esto que aprendí? ¿Qué desea Dios que haga con esto que aprendí? Esto es bien importante, iglesia. Se los pido por favor que lo apunten y lo tengan como una pregunta de oro en su vida. Cada vez que vengas a la iglesia y salgas por ahí,
Esa pregunta debe estar en tu mente, en tu corazón. Cada vez que en tu casa abres la Biblia y la lees, pregúntate eso. ¿Qué desea Dios que haga con esto que aprendí? Y eso te va a ayudar muchísimo a crecer. Iglesia, te quiero ahorrar años de oquis, años desperdiciados. Te quiero ahorrar eso. Yo me hubiera encantado a mí cuando empecé a ser cristiano haber entendido esto. Si tú desde ahorita puedes hacer ese enlace entre lo que aprendes y en la práctica, tu vida va a avanzar a lo que Dios tiene para ti. Si no, el diablo te va a engañar y te va a traer dando vueltas según estudiando la Biblia, pero sin ningún cambio real en tu vida, y eso no es lo que Dios quiere. Entonces, Jesús dijo en Mateo 28:20, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. En la versión que tenemos tú y yo dice, enséñenles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Es decir, no nada más enséñale el principio bíblico, enséñale a guardarlo, a obedecerlo, a llevarlo a la práctica. Eso es un discípulo. De hecho, esa es la diferencia entre un creyente y un discípulo. El creyente recibe la palabra y la cree, pero hasta ahí nada más. El discípulo la recibe, la cree y la lleva a la práctica. Si tú realmente quieres ser un discípulo y crecer como un discípulo del Señor, necesitas aprender esto. Vamos a seguir leyendo, por favor, 26 y 27 ahí en Santiago. Dice 26 y 27 de Santiago 1. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos otra vez a leerlo. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El doctor Santiago es experto en lo siguiente. Ponme atención en eso. Toda la carta tiene ese tinte. El doctor Santiago es experto en hacernos ver que una verdadera fe genuina tiene piernas, tiene acción, es un verbo, es algo que dice, te tiene que llevar a impactar algo en tu vida, se tiene que ver en la práctica. Él estaba lidiando con cristianos que por años habían sido religiosos, habían tenido religión, mucha religión, pero no un cambio real en sus vidas. Y él estaba diciendo, señores, esta carta se especializa en tomar a esas personas religiosas y decirles que para que realmente puedan conocer a Dios y avanzar en sus vidas, tienen que aterrizar en sus vidas y llevarlo a la práctica. Si esa fe no tiene piernas, por así decirlo, o si esa fe no tiene acciones o no es un verbo, entonces está muerta y no es una fe viva. Lo vamos a ver más adelante en Santiago. En este caso específico está diciendo, si tú crees que eres un religioso, cuando él dice religioso, hoy podríamos decir, si tú crees que eres alguien, un calvariano que ha estudiado la Biblia verso a verso por años, pero no refrenas tu lengua, toda esa práctica del verso a verso es vana, sin sentido, de oquis. Y no nada más eso, también dice, lo que realmente debe impactar es en la vida real y bendecir a los demás, que se vea un impacto en tu alrededor. En este caso, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En el versículo 26, en la traducción del lenguaje actual, dice, si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Uy, este sí estuvo duro. Se pasó Santiago, ¿verdad? Cuando llegas allá al cielo de Santiago, te pasaste con el versículo 26 del capítulo 1. Pero apúntalo en tus notas. Creo que tiene mucha razón. Y si me ves en las redes sociales, creo que también tienes que apuntarlo. ¿Cuántas personas no conocemos que se dicen cristianos, inclusive calvarianos, que estudian la Biblia verso a verso, y todavía su boca dice palabras que no debería decir, ¿verdad que sí? Levanta tu mano si tú conoces a alguien, no me digas el nombre, nomás levanta tu mano. Si conoces a alguien que se dice ser cristiano, hijo de Dios, pero le sale culebras de la boca. Bien, pues aquí dice claramente, se engaña a sí mismo y de nada le sirve
tanta religiosidad, de nada le sirve tanto verso a verso, de nada le sirve tantas veces que fue a la iglesia, de nada le sirve tantos sermones, tantos rezos, tantas oraciones, de nada le sirve. ¿Por qué? Una vez más, el doctor Santiago nos aterriza en el suelo. En esta vez fue un aterrizaje muy, muy brusco, pero tiene razón en las palabras. Pero eso no pasa aquí, ni tampoco en los que nos están escuchando en las redes sociales. Yo sé que eso es en otras transmisiones, en otras iglesias, pero no aquí. El versículo 27 dice esta versión: creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. ¿Te puedes ver cómo Santiago aquí relaciona la fe con las obras? Es decir, la fe con la práctica, la fe con tu vida diaria. ¿Ves cómo lo relaciona? Esto es veneno para un religioso, porque un religioso divide su vida y se va el domingo y dice, sí, Señor, yo te amo, o le reza o lo que sea, pero en su casa vive un infierno, o en su trabajo, y es inmoral, es grosero, es violento, le salen palabras por su boca que no deberían de ser. Entonces la gente que ve ese tipo de personas se confunde, dice, ¿cómo puede ser? No entiendo la relación. Santiago tampoco lo entiende. Dios mismo nos dice a través de él que no debería pasar. Aquí dice claramente este versículo: creer, la fe, tu fe en Dios te debe de llevar a agradarlo y hacer el bien. ¿Cómo? Ayudar a los demás que están en necesidad, como viudas y huérfanos, cuando sufren, y no dejarte vencer por la maldad del mundo. Claramente te aterriza en la práctica, ¿verdad que sí? Y me encanta eso y hago mucho énfasis porque aquí en Calvary, Culiacán Norte, eso nunca va a suceder, o por lo menos de este púlpito siempre se va a hablar en contra de esa contradicción de vida. No es posible que digamos que amamos a Dios, amamos su palabra, que amamos la iglesia y que vamos verso a verso y que sigamos practicando cosas contrarias a esto, ¿verdad? Iglesia, ¿cuántos dicen amén? Por lo tanto, tercer ingrediente de la fórmula de crecimiento espiritual acelerado: brillo de la palabra. Brillo, que tu vida brille, refleje a los demás, bendiga a los demás en necesidad. No puede ser que digas, yo amo a Dios y soy un hijo de Dios, y a tu lado está alguien de necesidad, ahora que con el coronavirus o cualquier necesidad que haya, y cierras tu corazón a eso y no te duele eso. No puede ser, dice Santiago. Es decir, compartir la palabra con los demás. Eso te va a llevar a crecer espiritualmente de manera acelerada. Cuando ya la palabra está en ti, la vives, por lo tanto vas a empezar a compartirla a tu alrededor y a impactar a tu alrededor, empezando por lo de tu casa. Entonces, tu caminar con Dios es vano si no se traduce en la manera en la que vives y en la que tratas a los demás. Apúntalo en tus notas, por favor. Tu caminar con Dios es vano, sin sentido, deokis, falso, si no se traduce en la manera en que vives y en la manera en la que tratas a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante en tu crecimiento espiritual. Queremos gente genuina, honesta, no perfecta, nadie es perfecto, pero somos genuinos, somos honestos, y se ve en la manera como tú vives y como tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos, a tus compañeros, a tus amigos, a tu jefe. Ahí se ve realmente si tu fe es genuina y es, como dicen aquí los niños, de a debis, ¿verdad? Bien, entonces, un verdadero crecimiento se muestra de esa manera simple, práctica, que ayudas a los demás y que te mantienes sin mancha en este mundo lleno de corrupción. Quiero terminar con esta historia que seguramente ya la has escuchado. ¿Cuántos de aquí han escuchado hablar de los pigmeos? Levante su mano, los pigmeos. ¿Alguien? ¿No? Bueno, los pigmeos son unas tribus de cazadores y de recolectores que habitan en las selvas tropicales, tanto en África como en Asia y también en Centroamérica. Resulta que esos hombres y mujeres crecen a lo más 1,5 metros. ¿Ok? Yo sé que aquí hay chapitos, pero no hay tan chapitos, ¿verdad? Porque no somos pigmeos. Si tú comparas las estaturas promedio de todo el mundo, ellos son los que tienen la estatura más pequeños, máximo 1,5 metros. Entonces, la pregunta de los científicos fue, ¿por qué este grupo humano es tan bajito?
Y empezaron a investigar y se dieron cuenta que no era la genética. ¿Por qué? Porque había pigmeos, como dije, en África, en Asia y en Centroamérica, y los analizaron y genéticamente eran totalmente diferentes. Sin embargo, en estatura eran iguales. Entonces, siguieron investigando y concluyeron que la razón por la que no crecen más de 1,5 metros es porque habitan en lugares donde hay poco alimento y su cuerpo se adapta a ello. Qué interesante para la iglesia, para los pigmeos espirituales, ¿verdad que sí? Hay personas, cristianos, que habitan en lugares donde no hay alimento espiritual, ¿verdad? Donde no se expone realmente la palabra de Dios y se acostumbran, se adaptan a eso y no crecen más de 1,5 metros espiritualmente hablando. Créeme que eso sucede. Y lo ves por años y años y años siendo fieles a ese lugar y no tienen una inclinación genuina por la palabra, no se expone realmente a la palabra de Dios, por lo tanto, no crecen y siguen siendo inmaduros espiritualmente, ¿verdad? Es decir, cuando digo pigmeo espiritual, me refiero a que viven en derrota, en temor, en inestabilidad, como lo hemos visto aquí con Santiago, inmadurez, egoísmo, centrados en sí mismos y lejos, muy lejos de experimentar la plenitud de la vida cristiana y todas las bendiciones que el Señor tiene para ellos. ¿Verdad que sí? Yo recuerdo cuando era un pigmeo, espiritualmente hablando, ¿verdad? Yo recuerdo cómo mi vida era realmente inestable, inmadura. Iba de aquí para allá, no sabía qué onda con Dios, qué quería conmigo, no conocía la palabra de Dios y vivía en derrota, vivía en fracaso. Me habían dicho que la vida cristiana era una vida, que la victoria que Dios nos daba era una vida sin dolor, próspera, con dinero y sin problemas. Y pues obviamente yo me la pasaba en problemas y en enfermedades y sin dinero. Entonces decía, pues soy el más fracasado de todos los cristianos. Cuando llegas a entender la palabra de Dios, te das cuenta que no es así. Y entiendes la verdadera victoria que Dios tiene para ti. Y conoces a Dios y al Dios de la palabra y sus principios. Tu vida empieza a fortalecerse, empieza a madurar, a ser estable. ¿Cuántos dicen amén? Creces y pasas el 1,5 metros. Amén. Mi corazón es que aquí no haya nadie de 1,5 metros. Por favor, mujeres, no dejen pasar a nadie. No, no es cierto. Me refiero espiritualmente hablando. Que realmente avancemos y crezcamos más de 1,5 metros espiritualmente hablando. Entonces, ahí ves la imagen del calvariano. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que verdaderamente crezcas espiritualmente. Cada vez a la imagen de Jesús y avances. Ahora, para evitar ser un pigmeo espiritual, necesitas crecer. Y el doctor Santiago hoy nos presentó la fórmula del crecimiento espiritual acelerado. El primer ingrediente, hambre por la palabra. Segundo ingrediente, práctica de la palabra. Tercer ingrediente, brillo de la palabra en tu vida. Si estos ingredientes los llevas a la práctica y tú consumes esta fórmula, te aseguro, sin lugar a dudas, que no serás un pigmeo espiritual, que vas a avanzar y tu vida va a estar plena en Dios, llena de Dios, sano, estable, maduro y dejando atrás todo lo que te ha arrastrado, los vicios y el temor y el fracaso espiritual que te había estado amenazando el año pasado. ¿Cuántos anhelan esto, iglesia? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por la carta de Santiago, que nos abre los ojos y que nos aterriza, Dios, a poder entender que de nada sirve conocer tu palabra si no la llevamos a la práctica, Dios. Por eso mi oración es por cada persona que está aquí, que seamos honestos, sinceros y que recibamos tu palabra con humildad y con mansedumbre, que le demos la bienvenida a nuestro corazón, que tengamos hambre por ti, Señor. Dios, te pido por cada persona que está aquí y la que nos ven en las redes sociales, por un verdadero avivamiento, Señor. Enciende nuestras vidas, nuestros corazones por tu palabra. Que haya hambre, sed por tu palabra, por ti, Señor. Es lo que sé que tú deseas y es nuestro anhelo, Dios. Que cada persona que está aquí no pueda vivir sin estar alimentándose de tu palabra todos los días, Dios. Señor, ayúdanos a ello. Y no nada más a tener la palabra, sino a guardarla y ponerla en práctica, Dios. Señor, líbranos de ser esos fenómenos raros
donde decimos que creemos en ti, que te amamos, pero eso no tiene ningún impacto en nuestra vida diaria y seguimos siendo iguales o peores. Señor, que podamos aterrizar en nuestras vidas lo que escuchamos, que cuando salgamos de aquí, Señor, podamos entender lo que tú deseas hacer y lo hagamos, Dios. Y sobre todo, que cada uno de estos calvarianos o quien nos ve en las redes sociales pueda brillar y que su alrededor pueda ver tu luz a través de nosotros, bendiciendo a los demás, ayudando al necesitado, impactando nuestro entorno para ti, Señor. Sigue orando ahí donde estás. Abre tu corazón a Dios. Yo creo que hoy Dios fue muy claro y directo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Dios desea que hagas con lo que te acaba de decir? Empieza a meditar en eso. Empieza a pensar en tu vida, en el año pasado, y qué es lo que Dios quiere que hagas cambios. Te ruego que en este momento abras tu corazón al Espíritu Santo y puedas tomar nota de eso. Habla con Él. Que nada te interrumpa, por favor, mientras yo me dirijo a quien nos visita por primera vez en esta tarde o que nos ve en las redes sociales. Si tú realmente eres alguien que honestamente no conoce al Señor, lo mejor es que seas honesto y honesta y que reconozcas que necesitas a Cristo, que necesitas a Jesucristo, conocerlo y que Él te perdone y caminar con Él. Quiero decirte que la manera de hacerlo es arrepintiéndote de tus pecados, honestamente, que reconozcas ante Dios que has fallado, como todos nosotros, y le pidas perdón. Y quiero decirte que Él te perdona porque fue a la cruz a morir por ti. Y que en esa misma oración tú le pidas perdón y le entregues tu vida y le entregues tu corazón. Así que yo quiero animarte a que tomes una decisión ahora, tú que me escuchas o que estás aquí presente, y que rindas tu vida a Jesucristo si no lo has hecho antes, para que realmente puedas ser perdonado por toda la eternidad. Si tú deseas hacer eso, voy a orar y te pido que tú hagas junto conmigo esta oración. Solamente indícame con tu mano levantada quién eres tú para saber con quién voy a orar. Si tú decides hoy entregarle tu vida a Jesucristo y arrepentirte de tus pecados para conocerle. ¿Habrá alguien en esta mañana, en este lugar, que quiera entregar su vida a Jesucristo por primera vez para que lo puedas conocer? Si puedes levantar tu mano para orar juntos y que tú recibas el perdón de Dios y puedas conocerle verdaderamente. ¿Habrá alguien en esta mañana? Si puedes levantar tu mano y de esa manera oramos juntos, y estoy seguro que si lo haces de corazón, Él va a perdonarte y le vas a conocer. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer hoy? Gracias, puede bajarla. ¿Alguien más? La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, perdonado, salvado por la eternidad, reconociendo que Cristo ha muerto en la cruz por ti. ¿Habrá alguien más? Si puedes levantar tu mano y vamos a orar juntos. Bien. Vamos a orar juntos. Quien levantó su mano y tú también, si estás en las redes sociales, di conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y confieso que te he fallado. Tú conoces lo que he hecho y te pido perdón, Señor. Gracias por tu misericordia, porque sé que eres bueno, porque fuiste a la cruz a morir por mí y me perdonas. Hoy te rindo mi vida y mi corazón. Tú eres el dueño, el Señor y el Salvador de mi vida. Quiero caminar contigo, Dios. Gracias por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén.